Queríamos también dar las gracias a todos los asistentes, a los directores de otros centros, también a profesores, a personal docente, a APA, alumnos y en definitiva a todas las personas presentes. Gracias por la asistencia a este evento. Anem a presentar als convidats que ens acompanyen aquesta nit. En primer lloc, contem amb la mantenedora del llibre, la subdelegada del govern d'Alacant, la il·lustríssima l'Encarna Llinares Cuesta. Un fort aplaudiment. También, como no, ha querido acompañarnos el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Benidorm, el señor Agustín Navarro Albado, por favor. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Benidorm, la Irene Bajo García. Y por último, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, nuestro director, don Santiago Algado y Finestral. Bien, antes de dar paso a los invitados, sí que me gustaría realizar una pequeña introducción al libro que presentamos esta noche, que es 25 anys d'Educació i València Benidorm. Este libro no es un libro donde se plasma la historia del centro, sí que es cierto que cuenta una breve introducción de cómo se forjó el colegio y una síntesis de los acontecimientos más importantes acontecidos en su historia. Como pueden ser los cambios en el sistema educativo, inauguración de instalaciones, premios culturales, intercambios escolares y un largo etcétera. Todo ello va acompañado de una serie de fotografías que dejan testimonio gráfico de lo ocurrido en estos 25 años del centro. 25 anys d'Educació i Valencià Benidorm és sobretot un anuari del curs 2008-2009, on es pretén deixar constància de tots i cadascun dels actes que es van realitzar amb motiu del 25 aniversari. Ya desde el primer momento se crea la comisión del 25 aniversario, compuesta por dirección, profesores, padres y la representante municipal en el Consejo Escolar del centro, la cual esta comisión se encargará de organizar todos los actos que van a ocupar el curso. El curso 2008-2009 es inaugurado por don Manuel Pérez Fenor y don Antonio Pérez Pérez en calidad de alcalde de la ciudad y concejal de educación respectivamente. Durante los meses que conlleva el curso se van realizando infinidad de actividades culturales y de ocio. Entre otras, por nombrar algunas, insisto que han sido muchísimas, cabe destacar, por ejemplo, que en octubre se visita Terra Natura. En diciembre se presenta una mesa redonda donde se debate sobre el 30 aniversario de la Constitución. A esa mesa redonda se invitan autoridades tanto a nivel de locales como provinciales, autonómicas, en definitiva de todo tipo. En enero se celebra también el Día de la Paz con un consabido homenaje a nuestro conserje Paco Gil. En marzo se visita la Hemisferia de Valencia y en mayo se participa en la 21 trobada de escuelas de Valencia. En definitiva, insisto, un año plagado de actos que finaliza con una inolvidable gala, que fue la gala del 25 aniversario. Acompañada de una cena que para todos los asistentes, y estarán conmigo, será un acto inolvidable para la historia de este centro, para la historia de este colegio. En definitiva, aquest llibre el que pretén és deixar constància de tot el corregut en aquestes noces de plata, de com la comissió del 25 aniversari es volcà per complet en aquesta sèrie d'esdeveniments que van ocorrent al llarg de tot l'any lectiu. I de com no, en tot moment hi ha una resposta molt positiva per part de pares, professors, exprofessors,
alumnes, exalumnes, autoritats i, en definitiva, per a aquesta gran comunitat que és l'educativa. Hoy tenemos la suerte de cerrar este círculo del 25 aniversario, como no podía ser de otra manera, pues con la presentación de este libro, que mantendrá el espíritu, el tesón, el trabajo de 25 anys d'educació i valencià venidor. Recollir les paraules del meu company Rafa, espíritu, tenacitat, treball, totes les persones que es dediquem a l'educació sabem bé el que costa mantenir un mateix projecte durant 25 anys. Saben vostès el perquè de l'èxit del 25 aniversari? Com a exalumna del centre, mare d'alumna i persona que es dedica a l'educació, m'agradaria comentar el motiu del 25 aniversari del col·legi. L'èxit de tots els actes i, sobretot, de la gala final no ve única i exclusivament donat pel treball realitzat l'últim any, sinó pel treball realitzat aquests últims 25 anys. 25 anys de lluita contínua, 25 anys de constància. És per tot això que jo, com a exalumna del centre, he volgut que el meu fill siga educat en aquest mateix centre, perquè he confiat sempre en les persones que em van educar a mi i que em van fer sentir única. I just per això confio en l'educació del meu fill en aquestes mateixes persones, que al igual que a mi, fan sentir al meu fill l'ésser més especial del món. Persones que eduquen amb valors de solidaritat, d'igualtat de drets, de respecte a la diversitat. Persones que també defensen els costums d'un poble, com és el nostre, Benidorm, que defenen una llengua, la valenciana, i que formen persones amb identitat pròpia. Saben vostès? Estic segura que si tornaran a néixer i em preguntaren a què col·legi m'agradaria estudiar, sens dubte elegiria el Col·legi Públic Ausiàs Martí. Muchas gracias, Mari Carmen. Para dar paso a la mesa, nos gustaría que Rosana González, secretaria del centro, nos cediera el libro de lo del colegio, que se abrió con motivo del 25 aniversario, para que el señor alcalde de Benidorm, don Agustín Navarro, y la concejala de Educación, Irene Bajo, pues bueno, están en su rúbrica en él. Que dejen constancia del acto, por favor. Sí, Rosana.
Gracias.